Llegó el viernes y para nosotros es muy importante darle el agradecimiento por su sintonía y decirle que estamos acá precisamente para el análisis de la noticia. Sandy, te saludo. ¿Cómo estás en esta noche? Muy bien, Julio. Sorprendida con las noticias del acontecer nacional, que por cierto vamos a estar analizando 3 temas relevantes. ¿Nos podrías dar un adelanto de uno de esos temas, por favor? Con mucho gusto, Sandy. Claro que sí. A ver, ¿qué te parece si te dijera que en este día fue incautado, llamémoslo así, decomisado y movilizado una aeronave? Ahora, ¿cuál aeronave? ¿A quién le pertenece? Todavía no lo vamos a decir. Pero eso se lo vamos a mostrar en los próximos minutos. De momento, conozcamos nuestros titulares. Bienvenidos. Inmovilizan el helicóptero de Mario Estrada. Según funcionarios de la Fiscalía del Ministerio Público, la aeronave estaba siendo modificada. Tenemos los detalles. Empresarios rechazan los bloqueos que se han registrado en varios puntos del país. Afirman que tienen efectos negativos y amenazan la competitividad del país. Alcalde solicitado por la DEA. El jefe edil de Ayutla es acusado de narcotráfico. Sin embargo, tiene inmunidad por el momento y no puede ser capturado. Jueza inició el desarrollo de la audiencia de primera declaración de 11 personas acusadas en un proceso de malversación de fondos públicos llamado Lanking. CONADI promueve la capacitación de instituciones para asistir a personas con discapacidad ante una emergencia por desastre natural. Pasó la Semana Santa, pero se viene un fin de semana largo. Según diputados, es una oportunidad para pequeños y medianos empresarios. Iniciemos con el primer caso. La Senavet se hará cargo del helicóptero de Mario Estrada, que por cierto fue ubicado hoy en el círculo aéreo del Aeropuerto Internacional La Aurora. En un operativo realizado por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil se procedió a realizar un allanamiento en un hangar del círculo aéreo ubicado en la zona 13 capitalina. El objetivo era aplicar medidas cautelares a una aeronave que es de propiedad del ex candidato presidencial Mario Estrada, quien tiene aprietos legales en los Estados Unidos. La investigación de oficio abierta por el ente investigador surge como medida preventiva para evitar que la propiedad sea puesta a la venta o pase a nombre de otras personas. Además, se decretaron medidas de inmovilización. Durante la diligencia fue encontrado este helicóptero al cual se le decretaron las medidas de inmovilización con la finalidad de continuar en este momento con la investigación en materia de extinción de dominio. Se decretaron las medidas de inmovilización con la finalidad de que los bienes permanezcan, que no sean trasladados, que no sean cedidos, que no sean vendidos o incluso que no sean alterados, y con la finalidad de que si se llega a concluir la investigación en materia de extinción de dominio y si así se llega a determinar ante un juzgado correspondiente, el Estado pueda disponer de estos bienes. Asimismo, la aeronave ya se entregó a la Senavet de urgencia para que sea administrada mientras este proceso de investigación concluye. Durante la diligencia de vehículo aéreo. De acuerdo con la información que tenemos de la unidad de extinción de dominio, se comenzaban a hacer ciertas modificaciones a la aeronave, por lo que fue oportuna la intervención de la unidad de extinción de dominio y el bien ya se encuentra resguardado. Es importante mencionar que el helicóptero quedó en manos de la Secretaría Nacional de Extinción de Dominio, mientras se decide su futuro legal. A ver, un tema bastante interesante para el análisis. ¿Sabía usted precisamente que lo que sucedió fue lo siguiente? Usted lo está viendo en pantalla, ¿no? Y es que la Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público hoy realizó
una diligencia en la cual en el círculo aéreo, precisamente en uno de los hangares del aeropuerto La Aurora, localizaron el famoso helicóptero que pertenece al candidato Mario Estrada Orellana. Cuando lo localizaron, se percataron en ese instante que la aeronave estaba siendo modificada, tenía ya ciertos trabajos para hacerle cambios estéticos, básicamente. Ahora, presuntamente, según funcionarios de esta Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público, estas modificaciones obedecían al hecho de querer evadir a la justicia cambiando las características del helicóptero. Entonces, esta es la primera información que tenemos para el análisis. Andy, ¿qué te parece esta situación? Mira, yo quisiera saber en primer lugar, para que vayamos aclarando la situación, ¿qué pasa entonces cuando un proceso no se lleva a cabo en nuestro país, sino que como el de Mario Estrada, que se está llevando a cabo en Estados Unidos, ¿se puede solicitar la extinción de dominio, en este caso, de los bienes de Mario Estrada? Yo creo que la pregunta que estás haciendo en este instante va a ser precisamente el parteaguas de este tema. A ver, Mario Estrada, tú lo has dicho perfectamente, está siendo investigado en Estados Unidos, pero al día de hoy no se le ha quitado el derecho de antejuicio aquí en Guatemala. Entonces, esta situación corre un alto riesgo, fíjate Sandy, televidentes, de que pueda llegar a impugnarse de alguna manera por la defensa de Mario Estrada y abogados de su familia aquí en Guatemala y se resuelva como una situación básicamente contraria a derecho, por no decir ilegal, ¿no? En este instante. Por supuesto, y quisiera saber también, Julio, ¿en qué fase de un proceso es que se puede solicitar la extinción de dominio de estos bienes para que de esta forma vayamos comprendiendo un poco más acerca de esta petición que pueden hacer las autoridades? En el caso concreto del cual estamos hablando, por ser Mario Estrada un candidato presidencial, debería ser después de despojarlo del antejuicio. Y entonces ya cuando se permita precisamente sin ese beneficio que el Ministerio Público puede investigar, allí pedir todas estas medidas. Pero en este instante creo en lo jurídico legal que no compete. No estoy diciendo que no deba de hacerse. Claro. Pero el problema es que si no se hace bien, se corre un alto riesgo de que se caiga y que el caso como tal, me refiero, y que haya que devolver la aeronave. Entonces, esta es la situación que yo advierto. Pero solicitar esta extinción de bienes, Julio, ¿no corresponde únicamente también al Estado guatemalteco o, por ejemplo, otros países pueden solicitar lo mismo? ¿Cómo es este proceso? Totalmente de acuerdo contigo. La ley es clara de extinción de dominio. Recuérdate que fue una ley bastante polémica encima de todo y que todavía por ahí deja algunas dudas, ¿verdad? Algunas sombras más que luces. En este caso solo puede ser el Estado guatemalteco el que en todo caso lo extinga. Por cierto, y esto es muy importante, vamos a dar también esa aclaración y para ello vamos a pedirle a producción de la medida que pongamos en pantalla los otros datos, porque aquí vamos a ver qué pasó con la aeronave, Sandy. Por supuesto, y es que hay que mencionar que la inmovilización del helicóptero surge tras la investigación de la DEA en contra de Mario Estrada y su posterior captura en Estados Unidos. Los agentes caninos K9 participarán también en la diligencia a efecto de determinar si había sustancias ilícitas, lo cual resultó hasta el momento negativo. Al finalizar este operativo, el Ministerio Público entregó la aeronave a la Secretaría de Extinción de Dominio. Y hay que mencionar que Estrada es acusado por la DEA de buscar financiamiento para su campaña electoral en cárteles del narcotráfico, además de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, entre otros delitos. Pero es un proceso que se lleva en Estados Unidos. Correcto, yo no entiendo cómo es que las autoridades guatemaltecas están iniciando, si una goza de inmunidad hasta el momento, y no hay una investigación aún, o al menos las autoridades no lo han dicho, en contra de Mario Estrada. Es que eso es la parte esencial de todo esto. No estamos diciendo que no debe investigarse, por supuesto que sí, claro. Solo que el orden se está alterando. Primero hay que pedir inmediatamente que se le quite y se le despoje el derecho de antejuicio bajo todas estas justificaciones que existen y entonces sí proceder a la investigación. Como parte de la investigación, proceder al secuestro, como se llama realmente esta cuestión cuando tú quitas algún objeto que le pertenecía a alguna persona, al secuestro de la aeronave y después de que esto ya quede como una evidencia clara que puede sustentar el caso en alguna situación, pero ojo, ¿qué caso? Un caso que se llevara en este caso aquí en Guatemala. Ahí es donde está el gran problema. Esto pareciera ser que obedece a la situación de la investigación de la DEA y extinción de dominio internacional no existe, no existe.
sencillamente. Exactamente, entonces aquí vemos, esto se podría ya llamar como un error de las autoridades guatemaltecas, o cómo lo podemos tomar, Julio, con lo que tú nos has explicado. Yo creo, Sandy, que sí, de alguna manera, un error de procedimiento en cuanto a la forma en que debe de hacerse. Yo creo que corre un alto riesgo de que se interponga, como te decía anteriormente, cualquier recurso, por sencillo que éste sea, y que se corre el riesgo de que se retrotraiga la situación. Claro. Entonces, al final de cuentas, creo que tenemos que ser bastante más cuidadosos en los procedimientos, en las formas y en los tiempos. Recordemos, y esto es importante porque si alguien está sintonizando en este momento dirá, ¿de qué están hablando? ¿Mario Estrada está sujeto a un proceso? Sí, solo que en Estados Unidos. Exactamente. Y no existe, porque tú así me lo preguntabas y es una pregunta muy pertinente, la extinción de dominio internacional del Estado de Guatemala hacia otro lado. Lo que se está haciendo ahorita, yo creo, por parte del Ministerio Público, tratando de entender, es inmovilizar la aeronave, lo cual me parece muy bien. Tal vez parte del error es haberlo entregado a la Senavet directamente. Tendría que haberlo secuestrado el MP y mantenerlos ellos bajo la custodia. Eso hubiera sido mejor. Exactamente, pero mira, al final me parece un poco complicado este proceso de la extinción de dominio, porque uno no tendría que presentarse también cuando una persona, en este caso el acusado, ha sido ya vencido en un debate, en todo el proceso, para luego decir, bueno, hay sospecha bastante fuerte porque el proceso ha venido demostrando al final que puede ser culpable y por lo tanto le vamos a despojar de sus bienes, pero solo al momento de estar en una fase inicial, porque así se encuentra el caso. Totalmente, de hecho recordemos que Mario Estrada todavía tiene que presentarse a lo que llamaríamos aquí en Guatemala la primera declaración, realmente solo que ahora en una corte federal de Nueva York. Esta situación, al final de cuentas, yo creo que la más sorprendida de todas ha haber sido la Secretaría de Extinción de Dominio en esta jornada, así como que, y bueno, ¿y nosotros qué tenemos que ver en este caso, en este instante? Sin embargo, allí está. Yo creo que si al final de cuentas esta diligencia que se practicó sirve para esclarecer las situaciones, pues bueno, qué bueno, ¿no? Como una colaboración, llamémoslo así, del Estado de Guatemala con la justicia estadounidense, por lo que voy a repetir, pero es que es importante dejarlo claro, Sandy. Aquí en Guatemala no se le está siguiendo ningún proceso a Mario Estrada. Exactamente. ¿Qué hace ahora la Senavet entonces? Solamente está al resguardo. Por ejemplo, hicieron una inspección a la aeronave. El Ministerio Público. Exactamente. ¿Todo esto rinden algún informe para trasladarlo a la corte en Estados Unidos o simplemente lo hacen por procedimiento? ¿Cómo podemos interpretarlo al final? Uno debería de interpretar y pensar que precisamente eso es lo que va a pasar, que se va a rendir algún informe hacia la justicia norteamericana por la vía diplomática, porque aquí el Ministerio Público en este caso no lo podría presentar a nadie porque no hay una denuncia planteada en contra de Mario Estrada en Guatemala. Y la Senavet en este instante, pues porque cuando uno habla de extinción de dominio estará pensando ya uno también en su mente que lo van a vender y esto va a ser para uso del Estado de Guatemala, todavía tendrá que guardar la reserva en este caso para no cometer un error, donde al final de cuentas este error nos cueste dinero a los guatemaltecos, que esto sería lo grave, ¿no? en esta situación. Julio, por los señalamientos que le hace Estados Unidos a Mario Estrada sobre el tema de conspirar para poder trasladar droga hacia Estados Unidos utilizando también el Estado, Guatemala puede, el Ministerio Público puede iniciar la investigación y también solicitar un caso, y en esta situación, digamos, en el hecho que lo soliciten, ¿qué pasaría? ¿Tiene que vencer primero el juicio que está en Estados Unidos y luego regresar a Guatemala, o cómo es el proceso? Has entendido perfectamente el proceso penal y te felicito por eso. Sí, Guatemala, después, digamos, si se le quitara el derecho de antejuicio, del cual goza todavía Mario Estrada, entonces ya podría realmente también iniciar una investigación aquí en Guatemala, ya sea independiente, en colaboración con Estados Unidos o por algún hecho delictivo que de verdad, entonces en este caso se haya fraguado también en territorio guatemalteco. Y tendría que esperar que el proceso en Estados Unidos terminara para pedir a Mario Estrada, en este caso en extradición, y ser juzgado por la justicia guatemalteca. Así es como esto procede. ¿No sería doble pena ahí? Dependiendo del caso. Hay un principio del derecho que dice que cualquier persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo caso. Si hubiere otro caso, alguna otra situación anómala o alguna otra situación que constituya delito fuera de lo que se le está acusando en Estados Unidos, independientemente de que ella salga culpable o inocente, ahí es donde se puede iniciar completamente la investigación y totalmente también ahí es donde se podría hacer el tema de extinguirle de dominio cualquier propiedad que sea de él. Bueno, clara también la explicación de Julio Talamonte, como siempre, muy atinada, siempre pegada a derecho. Y bueno, con esto vamos a hacer una pausa, pero tenemos
un segundo tema que también está impactante, Julio. Impactante. Y solo dejo ahí una probadita a ese segundo tema. Bloqueos. ¿Te suena a algo esa palabra de bloqueos? A los últimos días. Ya A hablaremos eso me de eso. suena. Pero vamos a una pausa, ya volvemos. Por favor, no cambie. Usted sabe que está en sintonía de A la Medida. Continúa la jornada de bloqueos. En esta ocasión fueron los transportistas de Quiché quienes estuvieron obstaculizando esta ruta por varias horas. Transportistas del Quiché bloquearon por varias horas dos importantes carreteras del departamento. La que conduce hacia San Antonio, Ilotenango y Totonicapán, y la ruta que conduce hacia San Pedro Jocopilas y otros municipios del norte. Los transportistas exigen que continúen los trabajos de reparación en esas importantes carreteras, los cuales quedaron paralizados desde hace varias semanas por falta de presupuesto. Los inconformes amenazan con boicotear las elecciones generales del próximo 16 de junio si no se continúan los trabajos. Si no reinician los trabajos antes de las elecciones, nosotros vamos a parar todo el transporte en ese proceso eleccionario y otras medidas más fuertes, y no vamos a permitir que se sigan burlando del departamento del Quiché y que dejen las rutas que de alguna otra manera atienden al desarrollo de nuestro departamento otra vez. Y la Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales mostró su rechazo ante este tipo de bloqueos que ha dejado pérdidas millonarias. En total suman más de 160 millones de quetzales, el total de pérdidas en mercaderías en los distintos inversores internacionales, indicó Ascabi. En el tema estrictamente del transporte, lo que se dice es que se pierde 1 millón de quetzales diarios por los bloqueos, pero englobando todos los demás sectores que se ven afectados, tema de pago de impuestos, tema de transporte, temas de comercio, etcétera, se calcula que son alrededor de 7 millones de dólares diarios lo que se pierde por este tipo de bloqueos en el país. De tal manera que insistimos que este tipo de bloqueos no es la solución, porque en lugar de ayudar al desarrollo del país lo afecta. Imagínense ustedes todos los pagos de impuestos que se dejan de percibir a la aduana, todos los camiones que no pueden circular de una u otra vía, hay productos perecederos que se pueden perder, incumplimiento de contratos, y eso obviamente afecta a la competitividad del país. El comercio de otros países centroamericanos también se ha visto afectado. Con relación a Tecumán, hay que tomar en consideración que es una aduana que el 30% de mercancías que ingresan por esta aduana son para Guatemala, pero el 70% son de tránsito que van para la región centroamericana. Entonces, un bloqueo de esta naturaleza sí tiene impactos negativos para el comercio en nuestros países vecinos. Entonces, de alguna forma, lo que nos corresponde a nosotros es generar esos mecanismos de coordinación. Ya hemos generado mecanismos de confianza entre nosotros, que una llamada hace que ellos también coordinen con sus equipos técnicos. No obstante ello, que creo que tiene que quedar muy claro, las cámaras acá representadas seguimos fomentando, incentivando las relaciones económico-comerciales entre Guatemala y los países que representamos, y siguen viniendo inversionistas a Guatemala. A ver, esto de verdad es dramático porque, Sandy, yo no sé, pero de verdad asusta. Más de 160 millones de quetzales que se pierden. Uno dice, pero si solo es un bloqueo, son unas horas, no llega a ser un día completo. El daño que se le hace a la economía nacional es increíble, es dramático. Este dinero viene, como bien lo explicaban, precisamente por el hecho de que la Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales nos dicen, como usted está viendo en pantalla, que las pérdidas no es solo por lo que se deja de percibir en aduana guatemalteca, es por la no circulación de los camiones para productos acá hacia Guatemala y los que están en tránsito y circulación hacia productos a México y a Centroamérica. Y además algo muy importante que tal vez quienes realizan estos bloqueos ni siquiera se lo logran a imaginar, la mala imagen de Guatemala en el incumplimiento de contratos de entrega o de traslado de productos, Sandy. Y sabemos que hay empresas también que cuando se tiene un atraso en la entrega de estos pedidos, pues bueno, toman la decisión, bueno, mire, como se tardó usted, mejor voy a buscar un proveedor que no me quede mal. Correcto. Y al final buscan entonces incluso a países donde
pues no se tiene este tipo de problemas por los bloqueos, no Así nos es. damos cuenta de cómo estamos afectando al final el comercio tanto nacional como internacional, cómo Guatemala puede ir emprendiendo y creciendo también, y estamos paralizando esa economía. No, se paraliza completamente la economía sin contar otra cuestión, o sea, a nivel nacional. Primero, empecemos por lo obvio, es decir, fueron colas de más de 25 kilómetros. Entonces, esto es una molestia, aparte de lo que estamos hablando en el tema económico. Porque ¿cuántas personas, como lo hemos dicho en otras ocasiones, el día de hoy tenían alguna reunión tal vez para celebrar un negocio importante y ya no pudieron realizarlo? Algunas personas tenían que llegar a su trabajo y ya no lo hicieron. Algunas personas probablemente hasta perdieron ese trabajo o perdieron sus contratos, seguramente sí. ¿Y cuántas personas en alguna situación de emergencia médica, familiar o de cualquier tipo no pudieron cumplir con esas situaciones que tuvieron, verdad? Y aparte mencionemos también el transporte pesado que, por ejemplo, moviliza Así es. todos los productos perecederos. Wow, sí, Hay se productos pierden. en los cuales exactamente tiene cierto tiempo para movilizarse, de lo contrario se puede perder. ¿Y quién va a pagar al final estos productos? Vamos a ser nosotros, Sí, nadie. el consumidor final, porque obviamente el empresario tiene que buscar la manera de sacar estos costos. A veces entonces se puede tomar la decisión de aumentar los precios. Correcto. Y al final entonces nosotros resultamos afectándonos entre los mismos guatemaltecos. Sí, todo este tipo de problemas, pérdidas, aumentos y costos adicionales, al final de cuentas vienen cargados a quien siempre viene a, valga la redundancia de la expresión, a cargar con todas estas situaciones, que es el consumidor final, que eres tú, que es usted, que nos está viendo allá en casa, y también viene a desgastar la imagen de Guatemala. Así es. Como hay que decirlo, seguimos siendo, a pesar de todo, la economía más fuerte, más pujante y más creciente de Centroamérica, ¿no? Y entonces ahí es donde empezamos a perder, porque dirán, ¿sabe qué? Lo trasladaré por otra vía, por otro puerto, por otro lado. Es donde Honduras nos ha ganado, por ejemplo, con el tema, en este caso, de puertos, ¿verdad? En este momento. Entonces, hay más datos, Sandy. Por supuesto, vamos a darle lectura entonces a estos datos para que usted pueda analizar también este tema que es preocupante, porque han afirmado que afecta de forma negativa las relaciones comerciales y también la imagen para el país como sistema de inversión. Esta entidad que les mencionábamos, la asociación ASCABI, indicaron que los empresarios de este tipo de acciones ponen en riesgo las oportunidades, con los bloqueos se ponen en riesgo estas oportunidades de generación de empleo y también de los ingresos que necesita el país. Indican además que los bloqueos deterioran los esfuerzos del sector empresarial de fortalecer el desarrollo económico porque afectan el clima de estabilidad de negocios. Los empresarios recuerdan que la mayoría de mercancías se movilizan principalmente por la vía terrestre. Muy, pero muy y ese es cierto. el problema al final. Ese es el gran problema, ¿verdad, Sandy? Además, recordemos el Quiché, ¿verdad? Porque este es el departamento afecto donde sucedió esto. Es uno de los departamentos no solo más grandes del país, sino que también más poblados de nuestra nación. Y por ahí transita muchísima gente, muchísima mercadería. Tal vez pierden la dimensión de la importancia que tiene para el guatemalteco común y para la economía de Guatemala una acción aparentemente tan simple, ¿verdad, Sandy? Como un bloqueo. Hoy por hoy creo que nos estamos dando cuenta cada vez más que las formas de pedir o de solicitar no es a través de bloqueos totales. Mira, Julio, yo creo que ellos no dimensionan muy bien todas las consecuencias que se tienen con un bloqueo, porque por ejemplo, dicen, bueno, si bloqueo una ruta me van a escuchar, voy a salir en las noticias, las autoridades van a querer venir a dialogar con nosotros. Ese es su pensamiento. Pero no. Pero no se dan cuenta que también con eso están paralizando el transporte, tanto el transporte pesado que traslada esa mercadería, como también la movilización de varios guatemaltecos que tienen que ir al trabajo, tienen que ir a estudiar, tienen que ir a hacer diferentes actividades. Exactamente. Actividades. Entonces no ven o no quieren ver este punto. O no les importa, ¿no? Exactamente. Pudiera ser, también es que pudiera ser. Exacto. También. Y si bien es dicho de que la manifestación es un derecho, pero este tipo de bloqueos para mí ya se está saliendo de control. Es un bloqueo ya abusivo, es un bloqueo que de verdad está violentando el derecho humano también a la libre locomoción. Claro. Esto tenemos que entenderlo. Nadie dice que no puedan reunirse, nadie dice que no puedan asociarse. Es más, nadie dice que no puedan manifestar porque también es un derecho humano, pero bajo otras circunstancias.
circunstancias, sin afectar a los tus demás. derechos, mis derechos, Correcto. sus derechos. Pero ¿qué está fallando, Julio? Porque vemos que los bloqueos ahora se han convertido en la moda, ¿no? constante. La Exactamente. constante. ¿Será acaso que los sistemas de diálogo no están funcionando? ¿O por qué es que ahora la primera medida que se toma ante ciertos problemas, ciertas inconformidades, son los bloqueos? Sí, en parte es eso. Los sistemas de diálogo definitivamente no están activados de la mejor manera posible. Pero acá particularmente en el tema del departamento del Quiché no es un problema nuevo. Es decir, los transportistas ya han venido con esa petición. Yo creo que lo mejor que podría hacer ahí es, por ejemplo, otros actores, ¿no?, de gobierno de la sociedad. El Congreso, aquí tendría que tener una participación también activa, el Ejecutivo, por supuesto, y la gran institución que uno siempre se pregunta, Sandy, ¿dónde está? Que es la gran ausente, que es la PDH, que debería ser la mediadora para evitar precisamente todas estas cuestiones, porque al final de cuentas, fuera del tema económico, que es gravísimo y la imagen guatemalteca, se está afectando derechos humanos de muchísimos guatemaltecos con estos bloqueos. Y ese es el fin que persigue la PDH o que debería perseguir al final, que Correcto. el derecho de la libre locomoción no se esté bloqueando. Exactamente. Violentando. Y obviamente las peticiones que se hacen, que se hagan de una forma madura también. Yo creo que entre guatemaltecos ya no se vale estarnos pisoteando porque eso es lo que se hace al final. Así es, totalmente cierto. Yo creo que lo que has dicho es muy bueno como corolario para este tema. Y en todo caso, ya para concluir, si me permites una cosa más, Claro que si vamos a manifestar, manifestemos enfrente de las personas que queremos que nos escuchen, no de las personas que no tienen nada que ver en ese problema, arruinándoles el día y la economía a Guatemala y a todos nosotros. Bueno, esperemos que estos bloqueos ya no se sigan registrando, Así aunque es. hay pocas esperanzas, pero bueno, ojalá que al final puedan entender las consecuencias. Y ahora pasamos precisamente a notas judiciales, porque esto es muy importante, saber lo que ha pasado hoy en esta jornada en tribunales. Y es que se inicia una audiencia de primera declaración en uno de los juzgados de mayor riesgo, donde la jueza Claudette Domínguez, imagínese usted, escuche lo que hizo, oyó la declaración de 11 personas que fueron capturadas por un caso de malversación de fondos públicos. ¿Usted quiere saber un poco más de esta información y los detalles de la misma? Ahora mismo se los presentamos acá en A la Medida. En este nuevo caso penal, la investigación preliminar de la Fiscalía Especial contra la Impunidad señaló que el exalcalde de Lanquín, el Izabal, Francisco Pop y otras personas sustrajeron de la comuna 23 millones de quetzales a través de contratos ilegales que entregaron a empresas ficticias. La investigación agregó que se logró retirar los fondos por actos ilegales que hicieron 2 trabajadores de la Contraloría General de Cuentas. En este proceso no fue capturado el ex jefe edil, Pop. Entre los indicados figura su exesposa, Modesta Caal, su hijo y los integrantes del Consejo Municipal. Por la cantidad de señalados, la juzgadora se tomará varios días para escuchar la acusación del Ministerio Público, preguntarle a los cerca de 20 sindicados si estarán declarando ante su persona para defenderse de los señalamientos penales y en su momento resolver si deben o no quedar sujetos a una investigación penal y posiblemente continuar en prisión preventiva. En este proceso penal no fue capturado por las fuerzas de seguridad el exfuncionario Francisco Pop. Y la DEA está detrás de un funcionario público, pero descubra quién es después de la pausa. Uno más, y va a afectar también el tema electoral. Hasta ahí lo dejo. No cambie, venimos en unos instantes y usted sabe que está en sintonía de A la Medida. Cuando trascendió esta noticia y fue el Ministerio Público por medio de sus redes sociales que dio a conocer respecto a la decisión o la solicitud que hizo la Agencia de Administración de Drogas, DEA, para que de esta forma el alcalde de Ayutla, San Marcos, Eric Zúñiga, bueno, él es requerido por la DEA por temas relacionados con el tráfico, el narcotráfico, por lo que el Ministerio Público presentó una solicitud de antejuicio en contra del jefe edil, derivado del requerimiento de la DEA de efectuar una detención provisional con fines de extradición. Es importante recordar que como alcalde de Ayutla, Zúñiga
goza de inmunidad. Además, ya fue postulado por el Comité Cívico Crecer como candidato a diputado en el actual proceso electoral. Inicia entonces este tema, la solicitud de antejuicio ya se solicitó, en este caso ya se pidió y ahora vendrá el proceso para determinar entonces qué va a pasar con este candidato a diputado y actual alcalde de Ayutla San Marcos. Complicado, Sandy. ¿Qué te puedo decir? Complicado porque pareciera ser que el proceso electoral, precisamente 2019, tiene esa característica de estarnos dando sorpresa tras sorpresa. Claro. Y la DEA en estas últimas 2 semanas nos está desnudando un sistema político, pues no sé, bastante corrompido, ¿cómo llamarle? Pero, ¿te parece si iniciamos con unos datos para el análisis? Por supuesto, iniciamos entonces con esta información que es muy interesante, Julio. Definitivamente que sí, Sandy. Evidentemente, como te decía, este proceso electoral yo pudiera definirlo, si tú me lo permites, como incierto. No se sabe de un día para otro, Sandy, lo que va a pasar. Las sorpresas, generalmente malas, que está arrojando él mismo. Y además, al día de hoy, yo no te sabría decir qué candidatos que supuestamente ya están inscritos van a llegar realmente a participar en la elección del 16 de junio. La DEA ha evidenciado, y esto también hay que recalcarlo, en las últimas semanas acciones realizadas aquí en Guatemala donde nos hace ver que hay alguna posible cooptación de ciertas alcaldías por parte, entre otros, de algunos sectores del crimen organizado, pues bastante serios, como lo es el narcotráfico, que tienen sus intereses instalados en ciertas regiones específicas para trasegar la droga. Y eso está pasando, evidentemente, en nuestro país, lamentable. A mí lo que me llama la atención es, Julio, la verdad, como tú lo indicabas, un proceso muy incierto. Sí, no sabemos qué otros candidatos pueden estar entonces bajo la lupa de la DEA. La DEA que, por cierto, en este proceso electoral, comparándolo con el anterior, bueno, ahora está más activa, tiene más casos, pero la pregunta es, ¿será casualidad al final los tiempos de ellos estaban marcados para estos días precisamente? ¿O qué está pasando? Porque hay investigaciones que vienen desde años y nos preguntamos, ¿por qué hasta ahora se giran? Esa es una situación que nos queda también a todos en la duda. Porque, por ejemplo, haciendo el parangón del primer caso que tocamos en el análisis de hoy de Mario Estrada, la investigación fue bastante rápida considerando que empezó en el mes de noviembre. Pero hay casos como posiblemente porque es alguien que ya ha fungido como alcalde en otros periodos y que está de candidato a diputado, que ya trae cierto tiempo la investigación. Aquí me llama, con esto que estoy diciendo, la atención una situación. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque tú lo dijiste bien cuando presentabas la nota. Es decir, por el momento, este candidato a diputado y también alcalde actual todavía goza del derecho de inmunidad. ¿Qué es lo que irá a pasar? Se están presentando casos inusitados completamente dentro del sistema de justicia guatemalteco que ya los jueces tendrán que resolver, ¿no? La duda aquí es cómo es que el Ministerio Público, por ejemplo, no se dio cuenta o no ha investigado, no tiene casos relacionados entonces para poder depurar así el sistema político. Claro, y te pregunto algo. Bueno, si esto está vinculado a crimen organizado y probablemente a actos de corrupción, ¿cómo no se dio cuenta también si sigue en su momento? ¿No? 12 años van a cumplir de estar acá porque todavía están en Guatemala. Entonces, es una pregunta que también queda ahí en el ambiente. Sin embargo, vemos que la DEA está resultando bastante más eficiente, efectiva y eficaz en sus investigaciones. Y cuando ellos además presentan los casos es porque tienen todas las pruebas. Y ojo, Sandy, porque en este caso específico del alcalde de Ayutla ya hay solicitud también formal, seguramente por la vía diplomática de parte del gobierno estadounidense hacia el guatemalteco, de una orden de extradición. Imagínate. Pero me llama la atención el tema de, como tú lo apuntabas, de la cooptación en las alcaldías. Y tenemos otros datos para poder ampliar así este análisis. Así que los vamos a proyectar en este momento en pantalla para de esta forma continuar con el estudio correspondiente, Julio, porque es alarmante, la verdad, esta posible cooptación en las alcaldías, porque pudiera llevar a Guatemala a convertirse lentamente en un narcoestado. Correcto. Cooptado precisamente por los intereses de los distintos grupos del narcotráfico internacional, por lo que se ha podido observar con distintos casos. Así es. Los requisitos establecidos en la ley electoral y de partidos políticos para optar a cargos públicos parecen entonces no ser suficientes. Filtros de calidad, porque evidentemente se están infiltrando en la política personas con una relación directa con el narcotráfico y aquí vemos entonces, según los señalamientos de la DEA también, esta situación que se evidencia cada vez más. Esto que acabas de mencionar, Sandy, vale la pena reflexionarlo y analizarlo.
¿cómo puede ser, a ver, que el Tribunal Supremo Electoral te ponga tantos requisitos, ¿no? Supuestamente para ser candidato. Y supuestamente también se da un proceso de verificación. Es más, se supone que tienes el famoso finiquito, vamos a llamarlo por su nombre corto y otras tantas cosas más. Pero resulta entonces que esos requisitos al día de hoy terminan siendo absolutamente obsoletos e inoperantes, porque se conseguirán de cualquier manera, ya que al final de cuentas, evidentemente, algunos de estos candidatos, sobre todo quienes están en algunas alcaldías que están en ese proceso que tú bien definiste de cooptación por parte del narcotráfico, pues representan candidatos afines a esos grupos del crimen organizado. Entonces es un fuerte llamado de atención al Ministerio Público, a la Contraloría General de Cuentas, pero por sobre todo al Tribunal Supremo Electoral. Y nada nos garantiza, Julio, que todavía en los diferentes departamentos se pueda dar o ya se esté dando algún tipo de filtración de estos grupos del crimen organizado. Es decir, ¿qué hace o qué debería hacer entonces el Ministerio Público para garantizar precisamente que esto no ocurra y que no seamos un narcoestado? Wow, esto es una situación, creo que va a ser una labor bastante titánica. Es que recordemos una cuestión también que es una característica difícil, en este caso para el Ministerio Público. Te voy a decir cuál es. A ver, generalmente la forma de actuar de algunas personas que se dedican al narco es que se hacen querer por la población. Y cuando esto pasa, no va a existir ninguna denuncia para que el Ministerio Público, por ejemplo, se pueda dar cuenta de todo esto, porque tampoco es que ellos son adivinos. Y cuando se vienen a dar cuenta, pasa lo de hace 2 semanas con aquel avión, ¿te recuerdas? Del narcotráfico que los pobladores del municipio de La Cintal, en Retaluleu, lo defendieron durante días y no dejaron que llegaran las fuerzas de seguridad a él. Entonces, también hay que tomar en consideración esta otra parte del actuar, ¿verdad? De la población, pues beneficiada, llamémosle, si es que se le puede decir beneficiada, por estos narcotraficantes infiltrados. Y ahí es cuando se da entonces, porque obviamente hay necesidad de la población, ellos llegan a darles o a cumplir entonces con esas necesidades, luego ya lo hacen desde un punto político, desde el plano político, donde pues también tienen otro tipo de beneficios. Así que, bueno, seguimos a la espera de qué puede pasar en los próximos días, Julio, vamos avanzando cada vez más para esa primera vuelta electoral. Y bueno, ojalá que se logre tranquilizar y controlar esta situación, porque cada vez, como tú lo apuntabas y lo resalto, está incierta la situación. Incierto, Sandy, esa es la definición. Gracias. Y bueno, hay que tomar en cuenta que muchos guatemaltecos ya se están preparando para este fin de semana largo, que por cierto es una oportunidad para que el comercio pueda incrementar así sus ingresos. La aprobación de la ley que promueve el turismo interno ha resultado una oportunidad para los micro, pequeños y medianos empresarios, ya que pueden ofrecer sus productos a guatemaltecos que aprovechan el descanso corrido que establece la ley. El vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, indicó que durante los primeros días de asueto corrido se pudo percibir un incremento económico para el sector MIPYME, principalmente al oriente del país. Bueno, yo creo que esto es algo que va dentro del plan de trabajo que hemos venido teniendo, que es la reactivación económica en el país. La ley de turismo interno ya demostró ser una ley muy positiva para nuestro país. Ya se tuvo en este caso un fin de semana largo. Ahorita el siguiente que viene pues es el tema del 1 de mayo. Sí hubo mayor actividad económica. De esa actividad económica se estima que un 90% fue para los pequeños y los medianos empresarios. Entonces definitivamente generamos en este caso el que los guatemaltecos pudieran visitar a lo interno de nuestro país destinos turísticos. Por ejemplo, el departamento más beneficiado es el departamento de Chiquimulas en Esquipulas. Otros departamentos más beneficiados es incluso el departamento de Guatemala, porque mucha gente del interior viene a visitar a sus familiares, entre otros evidentemente como Sololá y como Zacatepeques. Pero en general a nivel del país todos los departamentos han sido beneficiados con este flujo de miles de guatemaltecos que salen a esas vacaciones, a estos feriados largos, en donde, como les reitero, son cientos de millones de quetzales que se mueven en la economía y que benefician en un 90% a la pequeña y a la mediana empresa. Fue un éxito total. La ley dispone que si el asueto es día martes o miércoles, se gozará del descanso el día lunes anterior. Y si es día jueves, viernes, sábado, domingo, se trasladará al lunes próximo.
Sandy, televidentes, ustedes podrían esperar un momento porque vamos a una muy breve pausa comercial. La información sigue acá en A la Medida. Por favor, continúe con nosotros, ya volvemos. Regresamos con información del ámbito nacional. Y bueno, CONADI ha promovido la capacitación en las instituciones públicas para atender así a las personas con discapacidad al momento de una emergencia por desastres naturales. ¿Qué haría usted ante un desastre natural si se encuentra acompañado de alguna persona con discapacidad? La primera acción por instinto de una persona ante una emergencia es buscar de manera pronta ponerse a salvo, en muchas ocasiones sin percatarse de las demás personas que se encuentran alrededor. Según estudios, el 80% de la población no tiene acceso a una guía o información sobre cómo actuar ante una emergencia, y mucho menos cómo asistir a una persona con discapacidad. Sabemos que somos un país altamente vulnerable, ¿verdad? Y que en cualquier momento estamos en constantes riesgos ante cualquier evento. Sin embargo, nosotros remarcábamos que cuando generalmente sucede algún desastre, ya sea de tipo natural o humano provocado, un incendio, un terremoto, una inundación, generalmente los últimos que son rescatados son las personas con discapacidad. Presentamos datos realizados por Naciones Unidas, datos acá a nivel centroamericano, en donde todos apuntan a que cuando sucede un desastre, más de la mitad de la población que resulta afectada, ya sea porque muere o porque tiene pérdidas materiales o físicas, son personas con discapacidad o adultos mayores. Entonces, a raíz de ello es que el CONADI ve con suma urgencia, pues también, ¿verdad?, trabajar en el tema de gestión de riesgos. El CONADI impartió una capacitación para instituciones públicas como la CONRED, bomberos, municipalidades, PNC e incluso el Ejército, para la implementación de mecanismos de gestión de riesgo. Participaron cuerpos de socorro como los bomberos, Cruz Roja, CONRED, los Scouts inclusive, y se hicieron demostraciones de la forma correcta de cómo evacuar a personas cuando es posible con sus implementos, sus equipos, ¿verdad? Sillas de ruedas, bastones. Es importante que las instituciones cuenten con un personal capacitado en lenguaje básico de señas para el momento de una emergencia. ¿Le parece si volvemos a hablar del tema electoral? Y es que tras la cancelación de la inscripción del binomio presidencial del Partido Unión del Cambio Nacional, han disminuido la cantidad precisamente de candidatos y binomios a la primera magistratura. Esto termina siendo una situación, como lo decíamos hace un momento, incierto. ¿Quiere más información? Véala acá en A la Medida. El Tribunal Supremo Electoral reporta que 24 agrupaciones políticas postularon binomio presidencial para el proceso de elecciones generales 2019. Sin embargo, los partidos Fuerza, Valor y Movimiento Semilla presentan amparos que se discuten en la Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia. Se recibieron 24 solicitudes de inscripción para binomio presidencial, de las cuales 3 se encuentran en un estatus todavía no formal. En este caso nos referimos específicamente al Partido Fuerza, Partido Valor y al Movimiento Semilla. En el caso de las demás agrupaciones, pues ya fueron inscritos los respectivos binomios presidenciales. En este caso recordemos que se encuentran en distintas instancias estas candidaturas, por lo cual en la medida en que vayan resolviendo, pues el Tribunal Supremo Electoral irá en este caso ya conglomerando el armado específicamente de la papeleta para binomio presidencial. Tal y como lo mencionó la directora electoral, pues en los primeros días de junio ya se tiene que mandar a imprimir, por lo cual se espera que para ese entonces ya se hayan resuelto estos casos. El vocero del Tribunal Supremo Electoral comentó que el único binomio pendiente de recibir su acreditación es el conformado por Telma Cabrera y Neftalí López, del Partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Al 26 de abril, el Registro de Ciudadanos reporta la inscripción de 33.188 candidatos a cargos de elección popular. Mientras tanto, las autoridades de la SAT descartaron reunirse con los candidatos a la presidencia. De nuestra parte, el tema político no es parte de nuestra agenda, sino por el contrario, nuestro reto es la parte institucional. Por eso reitero, tenemos una planificación estratégica que abarca hasta el año 2023, que es parte del mandato que la nueva ley orgánica de la SAT me ha permitido a mí, y por lo tanto nuestro tema es eminentemente en el campo técnico de institucionalizar el sistema tributario. ¿Descartaría entonces reuniones con candidatos? Es que no tienen ningún sentido para mí.
aunque haya alguna solicitud. No tengo yo ninguna solicitud y no tiene ningún sentido porque, reitero, yo no hago política tributaria, yo la ejecuto. Fin de semana largo, descanse, tranquilo, que todo esté bien, pero le esperamos el próximo lunes acá en vivo en A la Medida, Sandy. Feliz noche, Julio, gracias a ustedes por su preferencia, feliz noche. Le llevamos la información con un análisis profundo y eficaz. Noticias de una forma diferente. Sandy Monroy y Julio Talamonti en A la Medida. 9 de la noche, TN23. Todo Noticias.